Para acabar este primer programa, os queremos ofrecer una entrevista muy singular, que consideramos de muy alto valor. Paul Craig Roberts fue subsecretario de Estado de la administración Reagan de Estados Unidos, de ideología ultraconservadora y uno de los principales teóricos de la política económica neoliberal impulsada por Reagan. ¿Y por qué un programa de izquierdas y revolucionario entrevistamos a un personaje tan conservador? Porque Paul Craig denuncia, como no lo hacen muchos, la hegemonía norteamericana. Se opuso frontalmente a la guerra de Irak. Denunció los atentados del 11S como un autoataque permitido para justificar las guerras de Afganistán y de Irak. Y ahora nos dice que el atentado de Charlie Hebdo no tiene su origen en el terrorismo islámico, sino en una operación encubierta de Estados Unidos para someter a Francia y a toda Europa a sus objetivos. Esta es una posición a contracorriente. Lo más importante es que no la defiende un miembro de la extrema izquierda, sino un personaje que ha estado en primera línea del establishment político de la superpotencia. Hey, hello. Mr. Craig? Yes, I'm here. Well, in the first place, my name is Jordi Martinez. Pleased to meet you. Nice to meet you too. You have described Usted ha calificado los atentados contra Charlie Hebdo como una operación de falsa bandera, cuyo objetivo es apuntalar el estado de vasallaje de Francia a Washington. ¿Por qué lo afirma con tanta radicalidad? No creo que lo haya sentenciado de una manera tan firme. Solo he dicho que el ataque de Charlie Hebdo tiene muchas características de un ataque de falsa bandera. En otras palabras, estaba elucubrando cuestiones acerca de ello y las razones por las cuales estaba pensando todas esas cuestiones o haciéndome todas estas preguntas. Porque no tengo pruebas. Nadie tiene pruebas. Tenemos una versión oficial, una historia oficial. Pero tenemos un montón de versiones oficiales. Tenemos la versión oficial de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Tenemos la versión oficial de que Assad tenía armas químicas. Y sabemos que eran mentira. Tenemos historias oficiales sobre Gaddafi. Tenemos una versión oficial sobre la invasión rusa de Ucrania. Y todo eso es mentira. Esta es otra historia oficial, con incongruencias difíciles de creer. Con Charlie Hebdo tenemos otra historia oficial, que podría ser cierta, pero tenemos enormes razones para cuestionarnos los motivos por los cuales esto ocurrió. ¿Quién se beneficia? Claramente, de ninguna manera, la población musulmana de Europa, que se tiene que enfrentar a serios problemas a partir de ahora, además de convertirse en sospechosa. Ni tampoco la población de Europa, que ahora tiene que soportar un fuerte estado policial. Entonces, ¿quién se beneficia? Estados Unidos se beneficia. ¿Qué hacía el presidente francés antes del ataque de Charlie Hebdo? El presidente francés decía que las sanciones contra Rusia debían terminar. Y esto es contrario a la política de Estados Unidos. A América no le gusta. Bueno, no digamos América, digamos que a Washington no le gusta cuando uno de sus estados vasallos adopta una política independiente. ¿Qué pasaba en Francia? El gobierno francés se reunía con los palestinos en contra de la posición de Israel y de Washington. Otra opción independiente que claramente molesta a Washington. Desde el ataque de Charlie Hebdo, ya no oímos nada de que las sanciones a Rusia deben terminar. Ni tampoco del alineamiento francés con los palestinos.
De hecho, el presidente francés está diciendo ahora justo lo contrario. Entonces, tanto si el ataque a Charlie Hebdo fue un ataque terrorista real o un atentado de falsa bandera, lo cierto es que ha traído a Francia bajo la bandera de Estados Unidos y junto con los franceses a todo el resto de Europa. Esta es una manera de mirarlo y otra manera de enfocarlo. Es la historia de que dos hermanos fueran asesinos profesionales. Esta historia tiene todos los visos de ser una historia ya preparada. Y de hecho era el momento de investigar. Sin embargo, la historia ya estaba lista, ya estaba preparada. ¿Quién estaba detrás de ellos? Era fácil haberlos capturado. No necesitaban haber sido asesinados. Es igual que el asesinato de Osama Bin Laden. No había ningún motivo razonable para matarlo. De acuerdo con la historia oficial, no hubo resistencia. No tenían armas de ningún tipo. Tú nunca matarías a la cabeza pensante de los terroristas. Por el contrario, los detendrías y le interrogarías para sacarles toda la información. Eso es realmente poco creíble. Esto es realmente sospechoso. Tres terroristas asesinados y no haber sido capturados para un posterior interrogatorio. Esto es increíble. Tenían toda la historia sin haberlos cogido, sin haberlos interrogado. Así que hay un montón de razones para sospechar. Cualquiera que levante todas estas dudas, todos estos interrogantes, es automáticamente apabullado. No les escuchéis. Esto es una teoría conspiratoria. Él apoya a los terroristas. Él es un agente ruso. Y cuando tú respondes, ya, pero ¿puedes explicar esto? Te dice, no, lárgate y cállate. En los medios no hay ni una sencilla pregunta, ni un simple interrogante, porque todas estas cuestiones son sencillamente obviadas, cuando hay un montón de preguntas que deberían ser formuladas. Los medios deberían hacerse las mismas preguntas que yo me hago y que la mayoría de la gente se está haciendo. Así que esta es mi respuesta. Hay muchos motivos para no creerse lo que parece una explicación prefabricada, una explicación preparada antes de tiempo. Usted no solo se detiene en el atentado contra Charlie Hebdo, se remonta a la red Gladio y a numerosas operaciones encubiertas, donde Estados Unidos ha utilizado el terrorismo como un arma de intervención al servicio de sus intereses. Podemos decir que el terrorismo no tiene nada que ver con la lucha desesperada de los pueblos y que por el contrario la historia nos demuestra que ha sido un arma de los Estados Unidos. That's my inclination. You know, the American left wing. A la izquierda americana le gusta creer en estos ataques terroristas, porque esta sería la demostración de que la gente ha sido presionada por Estados Unidos. Y esto hace a la izquierda americana feliz, porque la izquierda estadounidense tiene un sentido de justicia. Que la izquierda americana siempre acepta este tipo de argumentos falsos, porque se sienten emocionalmente satisfechos por el hecho de que la gente presionada, la gente herida y atacada devuelve el golpe.
La izquierda americana siempre se complace con esta historia oficial. Por otro lado, la derecha americana también se lo cree, porque ellos son demonios. Y también están dispuestos a creerse la historia de que el terrorismo está causado por esta gente. Así que los dos están dispuestos a creérselos. La izquierda por una cuestión emocional y la derecha porque ellos se creen los buenos y los otros son los terroristas, los malos de la película. Y el gobierno sabe esto, que la gente está dispuesta a creérselo, que todos se lo van a tragar. Usted habla del vasallaje de Francia respecto a Washington. En Europa suelen denunciarse la actuación de Merkel en otros países de la Unión Europea, pero casi siempre se olvida la intervención norteamericana, incluso sobre las principales potencias continentales. ¿En qué consiste este vasallaje de Francia? La sumisión francesa a los Estados Unidos es como la de cualquier otro país de Europa. No hay ningún país soberano en Europa. Estados Unidos ha jugado este papel durante décadas en todo el mundo. Y en particular, Estados Unidos ha jugado este papel de protector de Europa sobre la Unión Soviética, en especial durante la Guerra Fría, frente al rearme de la Unión Soviética. Frente a su amenaza, y esto ha hecho consolidar la posición de Estados Unidos en Europa. Si los europeos no producían su propio ejército o sus propias armas, tenían que ser defendidos por los Estados Unidos. Así que si tú garantizabas la seguridad, tú eres también el regulador. Sabemos mucho de protección, por ejemplo, en el antiguo Imperio Romano. O en otras situaciones históricas, donde la gente era forzada a defender al cacique local frente a ataques externos, frente a los hunos o a los húngaros, o más tarde frente a las invasiones islámicas. Así que en aquellos tiempos antiguos, el que tenía capacidad de organizar un ejército y montar una defensa se convertía automáticamente en el amo. Y los campesinos que trabajaban para alimentar dicho ejército se convertía automáticamente en siervos. Esto es lo que hacen los Estados Unidos ahora. La protección de los Estados Unidos implica sencillamente que los países europeos no tienen una política independiente. Y también que tienen que adaptar su política económica en aras de las necesidades y exigencias de Estados Unidos. Así que Estados Unidos es una fuerza dirigente de la Unión Europea, que está detrás de los países europeos, y de esta manera se hace fácil el control americano. Sin embargo, Francia se resistió a esto. El general de Gaulle dijo no. De Gaulle dijo que Francia saldría de la estructura militar de la OTAN. De hecho, se tuvo que esperar hasta el año 2006 para que finalmente Francia entrara en la estructura militar de la OTAN. Así que todos los países, todo el mundo es ahora mismo un vasallo. Es más, es doblemente vasallo, porque en la naturaleza de la Unión Europea, los países no tienen su propia divisa, tienen la misma moneda, así que no tienen la opción de poder devaluar su divisa. Incluso Alemania es absolutamente dependiente del capital financiero, de los bancos. No hay ningún país realmente soberano. Así que yo concluiría que los países europeos han perdido su soberanía 2 veces.
Por un lado, han perdido su independencia económica al adoptar la misma divisa, el euro. Han perdido su soberanía frente a los Estados Unidos durante muchas décadas de Guerra Fría y se han doblegado a las decisiones americanas por todas las exigencias de la guerra. Europa está acostumbrado a eso. Los gobernantes europeos no entienden y no conocen ninguna otra manera de funcionar. No tienen ninguna experiencia fuera del control americano. Es como la esclavitud. Si naces siendo un esclavo, te acostumbras al control del amo. Todos los europeos se han convertido en los esclavos de Estados Unidos. El gobierno alemán no representa a Alemania, representa a Estados Unidos. El gobierno de Lituania no representa a Lituania, representa a Washington. Incluso Inglaterra, el gobierno del Reino Unido no representa a Gran Bretaña, representa a Washington. Y si intentas salirte de aquí, el castigo, las multas son horrendas, son horrorosas. Así que el problema es el imperio. Europa forma parte de un imperio. Yo no sé si este imperio es intocable, pero en todo caso es la situación histórica actual, la que nos toca en estos momentos. ¿Quién se beneficia de todo esto? Por un lado, los conservadores, que plantean que ellos son el ejército más poderoso del mundo, que ellos son una gente excepcional, que son, digamos, la raza superior, como lo planteaban antes los nazis. Si nosotros tenemos el poder y nadie nos puede hacer sombra, nosotros somos superiores. Y este es el mismo tipo de pensamiento, el hombre superior a los nazis. Y esto es lo que plantean los neoconservadores. El otro beneficiado es el complejo militar industrial norteamericano y todo el presupuesto militar que manejan. Para pagarlo, Estados Unidos impone impuestos al resto del mundo. Incluso en las conversaciones privadas mantenidas por Merkel, ellos lograban todo. Ellos son los grandes beneficiados de esta política estadounidense. Si los bancos estadounidenses pierden dinero, ellos se dedican a recolectarlos del resto del mundo. Se puede decir que están recaudando el impuesto de guerra. El tercer beneficiado son las instituciones financieras, los bancos de Estados Unidos. Esto es el imperialismo americano financiero. Usted ha puesto el dedo en la llaga sobre las incongruencias y mentiras de la versión oficial sobre los atentados del 11S. ¿Qué es lo que nos ocultan? Yo no he sido el que las ha puesto de manifiesto. Solo he informado de todos los hallazgos, de lo que se ha denunciado. ¿Quiénes son? 2.300 arquitectos de rascacielos e ingenieros estructurales. Físicos, nanoquímicos, especialmente de la Universidad de Copenhague. 120 policías y bomberos que estuvieron dentro de las Torres Gemelas. Todos ellos dijeron haber oído numerosas explosiones. Incluso explosiones en los subsótanos, bajo tierra. Lo aclaro, yo solo informé. Mi única observación independiente como exfuncionario del gobierno es que este gran ataque terrorista
burló las 16 agencias de inteligencia del gobierno, todas las de la OTAN, las del Mossad israelí, además del Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono y la seguridad de los aeropuertos 4 veces en una hora, en la misma mañana. Este es el fallo de inteligencia más masivo de la historia de la humanidad por parte de una superpotencia. ¿Puede un puñado de saudíes sin ningún servicio de inteligencia detrás hacer una proeza como esta? Habría habido un alboroto. El presidente de los Estados Unidos, el Congreso, los medios habrían preguntado: ¿cómo ocurrió un fallo masivo como este? Es una humillación total de los Estados Unidos. Un atajo de saudíes armados con un cúter ¿pueden hacer que Estados Unidos quede como un idiota? Habría habido un escándalo. Se habría puesto demandas de todo tipo para que fueran investigados. En vez de eso, la Casa Blanca rechazó toda investigación durante un año. Las pruebas fueron destruidas. No hubo ninguna investigación. El comité estaba compuesto por 11 políticos, no expertos. No examinaron nada, simplemente oyeron la versión del gobierno y la pusieron por escrito. Yo sé que esta no es la respuesta que se esperaría del gobierno americano a un exitoso ataque terrorista. Si esto fuera lo que pasó el 11S, no es posible. No rodó ninguna cabeza, nadie tuvo que rendir cuentas. Y eso fue el mayor fallo de inteligencia de la historia. Y, otra vez, ellos ya tenían la explicación. Justo como en el ataque de Charlie Hebdo. Tenían la explicación sin ninguna investigación. Siempre se encuentra un pasaporte entre las ruinas. Esta es mi única observación. Es sospechoso. Y llegamos otra vez a la cuestión de quién se beneficia. Son los neoconservadores quienes expusieron sus planes para el siglo XXI, para derrocar los gobiernos de todos los países de Oriente Medio. Todos son mencionados. Y dijeron: lo que necesitamos para lanzar esto es un nuevo Pearl Harbor. Eso es lo que el propio documento dice. Lo puedes leer online. Creo que el documento se llama Proyecto para un Nuevo Siglo o algo parecido. Y ahí está el nuevo Pearl Harbor. Apareció misteriosamente exactamente cuando lo necesitaban. La administración Bush estaba totalmente dominada por los neoconservadores, todos los sistemas en el Pentágono, el Departamento de Defensa. El propio vicepresidente era quien gobernaba el país, no Bush. Well, this is it. It's been a pleasure and really interesting. Yes, you're right, and I very much appreciate your interest, and I'm pleased to cooperate with you. Okay, thank you very much. Yes, goodbye.